Ok, pues bueno, vamos a iniciar con la sesión de hoy. Nuestra sesión del día de hoy será respecto de los actos procesales, ¿no? Es lo que estaremos comentando el día de hoy. ¿Qué entendemos en sí por un acto procesal? David Carmona, ¿cómo está? Buen día, ¿me escucha? Sí, profe, buenos días. Buenos días. ¿Qué entendemos por actos procesales? Bueno, por actos procesales podemos entender, bueno, desde mi perspectiva, pues todas aquellas acciones, valga la redundancia, que pues nos pueden servir para desarrollar una litis. Ok, acá hay circunstancias que nos ayudan a tener una litis. Ujú. Bien. Eh, no sé si le parezca suficiente mi explicación o quiera que ahonde un poco más. A ver si gusta un poquito, para tenerlo un poquito más claro. Pues podría ser, por ejemplo, el presentarnos ante alguna instancia legal de las que ya hemos repasado. eh, eh, Podría ser la redacción de algún documento. Bueno, más o menos eso es lo que yo entiendo por actos procesales. Ujú. Sí, digo, es una cuestión un tanto, pues pudiera ser no tan compleja, ¿no? Pero pues entiendo de manera sencilla lo que comenta su compañero David y lo veo bien. Avi Peña, ¿usted qué opina al respecto? Pienso que los actos procesales son eh, como ese proceso que se va a llevar con una intención de causar efectos jurídicos. Y pueden ser, supongo que por parte del juez o de otras personas. Ok. A ver. eh, Vanessa, ¿la escucho? Sí, perdón, profesor. Bueno, yo lo tengo entendido como, bueno, actos jurídicos que emanan de las partes de los agentes de la jurisdicción, ya sea como que estén ligados al proceso y, bueno, estos sean susceptibles para crearse, modificar o extinguir efectos procesales. Ok, correcto, bien, gracias Vanessa, un poco más preciso. Y André, ¿lo escucho? Pues acercándonos por la definición de acto jurídico, yo diría que es un acto en el cual, que la- en el cual las partes buscan una consecuencia jurisdiccional, este, siendo pues, las partes obviamente uno ya sea el actor y la otra sería como el tercero, no el tercero, el juez Ujú. o el que solucione la controversia. Ok, bien, pues sí, en efecto, o sea, cada acto, gracias, a cada acto procesal nos va a referir algo que tiene que ver dentro del procedimiento, ¿no? Ya cuando estamos frente a la autoridad jurisdiccional y que va a tener como finalidad establecer una pretensión o establecer una excepción por parte de la contraria, ¿no? Cada uno de los momentos en los que se descompone el proceso pueden ser considerados como de hecho o como un acto, es decir, sin o con relación a la voluntad humana, ¿no? Entonces vamos a tener hechos jurídicos y actos jurídicos. El acto jurídico, la doctrina procesal nos distingue de los hechos procesales, que son acontecimientos de la vida que van a tener consecuencias sobre el proceso, independientemente de la voluntad humana. Y actos procesales, como se denomina a los acontecimientos cuando aparecen dominados por una voluntad humana idónea, como ya lo decía su compañero, para crear, modificar o extinguir derechos procesales. Entonces, en un hecho procesal, supuestamente nos señalan que no interviene la voluntad humana.
que digo, pues sería un poco raro señalarlo, ¿no? O sea, pues prácticamente todo lo que es el procedimiento, todo nuestro sistema jurídico, pues es por voluntad humana, por voluntad propia, ¿no? Pero bueno, la doctrina nos dice que en los hechos procesales no interviene la voluntad humana, ¿no? Ejemplo de un hecho procesal, pues bueno, viene siendo la muerte de alguna de las partes, el transcurso del tiempo que nos conduce a una pérdida de derechos. Daniela, ¿usted recuerda a qué se le llama, qué nombre recibe este paso del tiempo que nos trae como consecuencia la pérdida de un derecho? No, no recuerdo. ¿No se acuerda? Bien. A ver, Saucillo Morán. ¿Es prescripción? Ok, es correcto. Gracias igualmente a Jackie y André, pero bueno, ya tenían ahí su puntito, ¿no? Entonces, pues obviamente en estos eventos no interviene como tal la voluntad humana, ¿no? Lo que viene siendo la muerte de una de las partes o el simple transcurso del tiempo que concluya en la pérdida de un derecho. Fenómenos naturales que produzcan la pérdida de expedientes. Nos citan, por ejemplo, lo que fue el sismo de 1985, donde pues se cayeron los tribunales y pues obviamente se perdieron muchos de los expedientes que había, ¿no? Sin embargo, podríamos hacer alusión en contraposición a esta parte, los actos procesales, en donde pues sí interviene la voluntad humana, tales como la presentación de una demanda, el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público ante un juez, el ofrecimiento de pruebas, emisión de sentencia, entre otros, ¿no? Entonces, el hecho jurídico no interviene la voluntad humana, no son cuestiones de la naturaleza, por así decirlo. Mientras que el acto jurídico, pues sí es provocado por las partes o por el juez. Entonces, en este sentido, podemos citar a Eduardo Couture, o Eduardo J. Couture, que nos define a los hechos procesales como acontecimientos de la vida que proyectan sus efectos sobre el proceso, ¿no? Obviamente deja de fuera la voluntad humana. Y por acto procesal nos dice que es un acto jurídico emanado de las partes, de los agentes de la jurisdicción o aún de terceros ligados al proceso, susceptibles de crear, modificar, extinguir efectos procesales, ¿no? Digo, pues es sencillo, o sea, el hecho jurídico es de la naturaleza y el acto jurídico pues proviene de las partes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues las tenemos esta diferencia, ¿no? Que tiene que prevalecer. André, ¿lo escucho? Profe, por ejemplo, una acción de un tercero que sea totalmente ajeno al proceso, pero igual de cierto modo como que lo afecte, ¿cuenta como hecho jurídico o hecho procesal? Como acto, porque ahí estaría interviniendo la voluntad de una persona. No tendríamos como tal una cuestión de la naturaleza implícita en ese proceso. Entonces, siguiendo la redacción de las definiciones que hemos abordado, la intervención de un tercero tendría como tal una cuestión que viene siendo pues de un acto jurídico, ¿no? Pues son los terceros ligados a un proceso que siempre cuando creen, modifiquen o extingan efectos procesales. Entonces, eso los vamos a identificar como actos jurídicos, diferentes al hecho jurídico. El hecho jurídico va a ser por una cuestión de la naturaleza, ¿no? Alguien se muere, pues ya sea, digo, sin que toquemos las cuestiones de la muerte, pues es una cuestión natural, ¿no? O sea, pues, es un proceso regular de la vida, naces, creces, mueres, ¿no? En cambio, el acto jurídico como tal, es provocado por la voluntad humana, ¿no? Entonces, no sé, Andrés, si le queda esta parte despejada. Sí, profe, ya quedó mejor, gracias. Bien. Entonces,
En la Constitución, el desarrollo y la terminación de la relación jurídica procesal prevalecen los actos sobre los hechos, por lógica, ¿no? Entonces, es más común que por voluntad humana, por voluntad propia, acudamos a realizar cierto tipo de actos, a que se susciten eventos de la naturaleza. Entonces, por ello es que decimos, tienen más relevancia los actos jurídicos que los hechos jurídicos, ¿no? Entonces, pues bueno, por ello, la doctrina tiene inclinación al estudio del acto jurídico, no de los hechos, no tanto como de los hechos, ¿no? De los hechos jurídicos no tanto, sino es más bien respecto de los actos. Los actos procesales tienen ciertas características, ¿no? Una de las características consiste en que regularmente se manifiesta dentro de la secuencia de actos que integran el proceso. Solamente lo vamos a poder aislar para poderlo analizar, ¿no? Este acto, el acto procesal. Para analizarlos, tenemos que referirnos brevemente a ciertas condiciones que deben de ser satisfechas para que el acto se manifieste de manera válida en el proceso. Son estas condiciones de forma, de cómo debe de exteriorizarse el acto jurídico, el tiempo, cuándo debe de llevarse a cabo y requisitos del lugar, dónde debe de llevarse a cabo. Entonces recuerden, son tres elementos, son tres condiciones que deben de manifestarse o deben de satisfacerse en los actos jurídicos. Son condiciones de forma, condiciones de tiempo y condiciones de lugar, ¿no? En cuanto a las condiciones de forma, pues es la manera en cómo se van a exteriorizar los actos procesales. Las leyes procesales nos señalan que tanto como el juzgador como los actos de las partes y demás participantes deben de expresarse en idioma español, ¿no? Esto pues viene precisamente en nuestros códigos procesales. Que los documentos, por ejemplo, documentos que están redactados en idioma extranjero, deben de acompañarse de la traducción respectiva al español. En actuaciones judiciales, los que vienen siendo actos procesales, deben de señalarse las fechas y cantidades, las cuales deben de ir escritas con letra. También se prevé que las personas que no conozcan el idioma español rendirán su declaración por medio de intérpretes, ¿no? Por ejemplo, una persona que pertenezca a un grupo indígena debe de estar acompañada con su respectivo traductor. Entonces, son cuestiones de forma y esto lo vamos a encontrar en todos los códigos procesales, ¿no? Las formalidades que deben de llevar, pues, los procedimientos, ¿no? Entonces, les pongo ahorita un ejemplo. Profe, una pregunta. Eso, lo que acaba de mencionar, todo es dentro de las condiciones de forma, ¿verdad? Es correcto. Formalidad, forma, formalidades, ¿no? Ajá. Entonces, que por lo regular vienen siempre al principio. Miren, por ejemplo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, los vamos a encontrar en el título cuarto, capítulo primero, el cual se denomina precisamente actos procedimentales y nos habla, nos señala respecto de las formalidades. ¿Cuáles son estas formalidades? Para la materia penal vamos a tener que debe de existir oralidad en las actuaciones procesales. Esto pues viene en el artículo 44, ¿no? Que pues todas las audiencias deben de desarrollarse de manera oral. Que habrá ocasiones donde las partes se puedan auxiliar de documentos o cualquier otro, se pueden auxiliar, pero debe de prevalecer la oralidad en toda la audiencia. Se debe de privilegiar una agilidad y exactitud en la audiencia para que se pueda ir desahogando lo mismo. Nos establece el artículo 45, esta situación que ya hemos hablado, el idioma, ¿no? Que todos los actos procesales deben de realizarse en idioma español. Y esta es una situación que se replica para todas nuestras materias, ¿no? Es la generalidad.
Cuando una persona no hable o no entiende el español, debe de tener un intérprete que hable su propia lengua o su idioma para que la persona no tenga un impedimento al momento de expresarse, ¿no? O bien, si una persona cuenta con algún tipo de discapacidad, que se le garantice su derecho para facilitarle el acceso a la justicia, ¿no? Entonces, cuando tenga o presente alguna discapacidad, el juzgado debe de adoptar las medidas respectivas para salvaguardar sus derechos y poder superar esta condición de discapacidad que tiene la persona, ¿no? Por ejemplo, nos habla también esta cuestión de los intérpretes y los traductores es una obligación del órgano jurisdiccional, el cual debe de prever estas circunstancias. Las personas que sean interrogadas, pues obviamente todos los interrogatorios deben de llevarse a cabo a través del idioma español. Bueno, esto pues es la primera parte, ¿no? Las leyes procesales también nos suelen prever que los actos procesales se expresen en forma oral o escrita. Sin embargo, cuando se dispone que determinados actos procesales deban de ser de forma oral, como es el caso de los testigos, ya sea en materia penal o en materia civil, pues los testigos en materia civil tienen que absolver posiciones, ¿no? Se hace un pliego de preguntas, se le manda al juzgado en sobre cerrado y el día de la audiencia el secretario de acuerdos es el que comienza a revisar las preguntas, las califica de legales y se las hacen a los testigos. Y a eso se le llama, el testigo pues tiene que absolver posiciones. En materia penal es hasta la audiencia inicial o hasta la audiencia de juicio cuando son interrogados los testigos por un órgano jurisdiccional. Entonces, en esta parte siempre debe constar un registro de lo que aconteció, ¿no? Por ejemplo, en el Ministerio Público está obligado a generar un registro de todas las actuaciones que realice, ¿no? Por ello es que existe esta carpeta de investigación en donde va a plasmar cada cosa que haga. Si le toma declaración a un testigo, pues bueno, queda sentada por escrito. Si en un juzgado se lleva a cabo una declaración de un testigo, en materia penal existe lo que se le llama el acta mínima, ¿no? Y únicamente queda el registro por escrito de que compareció un testigo. Independientemente de que diga, bueno, pues, ¿para qué hiciéramos algo por escrito? Si en materia penal tenemos las videograbaciones, que basta volver a ver la grabación para tener certeza de qué fue lo que dijo el testigo, ¿no? Entonces, esto lo vamos a encontrar en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en los artículos 360 y 368, así como del Código Federal de Procedimientos Civiles en el 173 y 181. Y bueno, obviamente en materia penal en el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Pues los escritos de las partes deben estar firmados, que es otra de sus formalidades. Y esto pues es importante que no se les olvide la firma. Probablemente parezca una cuestión absurda que digan, ¿a quién se le va a olvidar firmar un escrito, no? O sea, pues vamos a presentar una demanda o vamos a presentar una denuncia y vamos y la presentamos y sin firma, ¿no? A ello pues hay que tener cuidado porque en ocasiones nos puede generar una causa de nulidad o simplemente que se tenga por no presentada la demanda, tanto en materia penal como en materia civil como en materia de amparo, ¿no? Donde en materia de amparo y en materia civil se les previene a las partes porque sabes que me presentaste una demanda sin firma. Y es que esto llega a ocurrir muchas veces cuando el abogado no tiene el tiempo de revisar sus asuntos, no tiene tiempo de revisar lo que está haciendo y se le encarga, por ejemplo, al pasante. Incluso creo que hasta por ahí luego circulan memes, ¿no? Dime que presentaste el original y trae la carita de preocupación abajo, ¿no? Entonces, porque llega a pasar, les dan el original, sácale copias y vas y que te lo firmen y presentas el original. ¿Saben por qué pasa esto?
porque tienen muchas veces que dicen, ah, bueno, pues imprimo la demanda o imprimo la denuncia, que le saquen copias y únicamente que el cliente me firme una y ese va a ser el original. Las demás, pues no hay problema porque son copias de traslado. Entonces, si no tienen firma, no hay problema. Entonces, ese es el problema, que le dan al pasante todo su legajo para que lo vaya a presentar y luego, pues el pasante se le puede ahí revolver el documento o no sé, va trayecto a juzgados o a fiscalía y se le revuelven se le revuelven las hojas, los documentos y presenta el documento que no trae firma. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Somos de la idea de que, bueno, al menos nosotros así lo hacemos aquí, elaboramos la denuncia, se imprime, nos la firma y ya con la denuncia impresa, firmada, a esa se le sacan las copias para que todas traigan, todas vengan firmadas. Les digo que muchas veces se aprende a la mala, ¿no? Digo, en algún momento también me pudo haber pasado algo similar y uno pues va aprendiendo, ¿no? No es que uno nazca ya sabiendo este tipo de cosas, pero pues se los digo para que ustedes también en dado momento lo tengan presente y digan, ah, tengo que tener cuidado con el documento que tengo que presentar, que sea el original. Se estima conveniente también que cuando se firman los documentos sean en tinta azul, porque así las copias pues salen ya, salen blanco y negro y no hay problema. Porque otro de los problemas que llegan a surgir cuando uno presenta, por ejemplo, una demanda de amparo, que trae, por ejemplo, si llegamos a presentar una demanda de amparo, de estas que se les llaman amparos buscadores, porque de repente llegó, no sé, llegó Karen y me dijo, oiga, profesor, traigo ahí un tema penal y me anda siguiendo, pues al parecer, policía de investigación. No quiero, no sé si traigan una orden de presentación o algo, pero pues ahí andan. Entonces digo, ok, Karen, no se preocupe, vamos a presentarle un amparo buscador. ¿Qué es eso? Como no tenemos certeza de si hay una orden de aprehensión o de comparecencia, tenemos que mandar a llamar a todas las autoridades responsables, a quiénes son, qué autoridad es la que puede ordenar una comparecencia o puede ordenar la orden de aprehensión. Pues es un juez de control. Tenemos que revisar cuántos jueces de control hay en la Ciudad de México y todos esos se ponen en la demanda de amparo para que informen al juez de amparo si realmente existe un mandato de captura o una orden de comparecencia. Con eso le daríamos certeza y tranquilidad a la persona que nos busca. Entonces, por eso es que les digo, imagínense, la última vez me quedé que eran aproximadamente 140 jueces en la Ciudad de México. No recuerdo si hay más, pero imagínense, son 140 copias más o menos, más otras, aproximadamente supongamos que son 150 juegos de la demanda de amparo. Y dicen, bueno, pues firmo la primera con tinta negra y le sacamos copia. Y de repente se les traspapela y son copias de muy buena calidad y todas parecen originales. Entonces imagínense ustedes, pónganse a buscar cuál es la original para que el documento que entreguen sea el original y no vaya a ser una copia que, pues bueno, vienen también la tinta que parezca original. Y eso puede generar como si hubiéramos presentado como un documento sin firma. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso les digo, la recomendación es de que el original vaya en un color de tinta azul y las copias pues vengan pues en tinta de blanco y negro, ya no hay problema, y así se quitan de este tipo de problemas, ¿no? Entonces, las actuaciones judiciales deben de ser autorizadas bajo pena de nulidad por un funcionario judicial a quien le compete dar fe o certificar el acto, que esto regularmente pasa en las cuestiones civiles, en las cuestiones de amparo. En materia penal se le quitó la fe pública al Ministerio Público, ¿no? Ya no tienen fe pública. Entonces, ahí lo que se hace, se controvierten los documentos ante el juez de control. Ahí es donde se cuestiona y se le dice, pues mire, presentó un documento que no es original, etc., ¿no? Pero no tiene tanto problema en materia penal. Lo que sí es en materia civil, familiar y de amparo, hay que tener mucho cuidado porque nos puede generar una nulidad o la no presentación de una demanda, ¿no? Que le decía en algún momento a alguien, dicen, bueno, pues no pasa nada, o sea, pues presenté mal la demanda, pues que me la tengan por no presentada
y mañana voy y presento una nueva ya bien hecha. Está bien, pero ¿cuál es el problema? Pues, por ejemplo, en la demanda de amparo tenemos 15 días como término, una vez de que sabemos del acto reclamado, demanda de amparo indirecto, contamos con 15 días para ampararnos. Si se nos pasan los 15 días, prácticamente perdemos ese derecho y ya no podemos interponer la demanda de amparo. Imagínense ustedes que llegan al día 15 y presentan la demanda de amparo con la firma mal hecha. Y pues obviamente el juez los va a prevenir, va a decir, pues oye, ¿sabes qué? La firma no es, presenta el documento que debe de ser, te doy vista para que lo presentes. Pues simplemente, pues ya ahí por estar en el término, pues ya por ese pequeño error nos quedamos en estado de indefensión y ya no procedería el amparo, porque ya nos estamos yendo, como dicen, hay muchos que como buen mexicano todo lo dejamos hasta el final, pues esto ya no tenemos ahí margen para corregir ese error. Entonces, por eso les digo, hay que ver y tener cuidado con estas cuestiones. Los actos procesales que van por parte del órgano jurisdiccional deben de ir firmados tanto ya sea por el actuario o por el secretario de acuerdos, como por el titular del órgano jurisdiccional, que en este caso pues sería el juez o el magistrado, dependiendo de la instancia en la que nos encontremos. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que además de la firma de los servidores públicos que intervienen en las actuaciones judiciales, también debe expresarse su cargo, el nombre y los apellidos, así como los del secretario que las autoriza. En las actuaciones judiciales no se pueden emplear abreviaturas, tampoco se pueden raspar los documentos o tratar ahí de, ya ven que pues, nosotros cuando nos llegamos a equivocar o cuando están ustedes haciendo sus apuntes, pues le rayan, ¿no? Dicen, ah, pues me equivoqué, le hago ahí el rayo, le rayo y adelante le pongo el correcto. Esto no se puede hacer en las actuaciones judiciales porque pueden ser tachadas de nulas. Esto por lo que hace a los servidores públicos, ¿no? David, ¿usted qué podría referirnos al respecto de estas cuestiones en atención a los comentarios de las primeras clases que creo que me había dicho que traía ahí un tema que apoyaba, me parece, a un funcionario público, ¿no? Dígame si es correcto o me equivoco. Sí, efectivamente, profesor. Trabajé para un magistrado durante cierto tiempo. ¿Y qué le tocó? ¿Le tocó ver algo de esto, de estas cuestiones así como generales? Más o menos, ¿qué experiencia tuvo respecto a esto que comentamos ahorita? Bueno, pues llegué, por ejemplo, a recoger constancias de no inhabilitación para este funcionario. Igual en alguna ocasión lo llegué a acompañar a audiencias. eh, pero pues algunas de las cosas que usted estuvo diciendo hace unos momentos, pues yo las pude comprobar de primera vista. Por ejemplo, esto de los documentos firmados con tinta azul, tanto él como los demás miembros del despacho, cuando todavía atendíamos casos, eh, pues sí era algo habitual. Y ahorita, pues él está trabajando en Sinaloa, yo no he estado trabajando para él en estos meses, pero bueno, supongo que el asunto debe seguir más o menos en las mismas circunstancias. Ok, muy bien, muchas gracias, David. Efectivamente, o sea, por eso les digo, hay que tener cierto cuidado con nuestros actos procesales. Alguna vez me decía algún jefe que tuve, maestro también de la facultad, que digo, más o menos, ¿no? Digo, no es como para que lo practiquen, pero pues no está de más que lo sepan. Dice, hay que meter las cosas bien, hay que meter las cosas derechas para posteriormente poder hacerlas chuecas, ¿no? Esto a lo que va es de que, bueno, hay que meter las cosas bien desde un inicio, porque si en algún momento dado se presta el sistema o se presta algo para generar alguna situación no ilícita ni de corrupción, ¿no? Sino, por ejemplo, poder llegar a hacer algún arreglo, no lo vamos a poder hacer porque metimos mal las cosas desde un inicio, ¿no? Que porque se me olvidó presentar el poder con el que me legitima para actuar en nombre y representación de tal persona o de tal empresa. Se me olvidó acompañar el poder.
pues obviamente el juzgado me va a acordar que por falta de personalidad no se admite a trámite mi demanda y puede ser desechada o pueden prevenirme para que lo exhiba en un término de 3 días, ¿no? Pero ¿qué necesidad tenemos? Y más, por ejemplo, en materia penal, esto es muy, ¿cómo decirlo? No peligroso, pero sí es como muy delicado. Por ejemplo, en el caso que les decía, ahí usando a su compañera Karen de ejemplo, supongamos que se trata igual de un mandamiento de captura, que digan, no, pues es que si traigo una orden de aprehensión, y agarramos y presentamos una demanda de amparo indirecto contra ese mandato de captura, pero se nos olvida presentar las copias, ¿no? La ley de amparo nos dice que hay que presentar las copias para cada una de las partes. Y por esa situación, que digamos, pues es que el cliente tiene que ir el día de mañana a comparecer a una cita muy importante, ¿no? No sé, pero ya traigo una orden de aprehensión. Ustedes le dicen, sí, yo como abogado lo amparo y la suspensión la tenemos mañana porque tardan 24 horas en dar la suspensión provisional y con esa suspensión ya no lo van a detener y usted puede ir a su junta sin problema. Pero ¿qué creen? Que al pasante o al abogado se le olvidó acompañar las copias suficientes, porque se presenta es el original, una copia para el Ministerio Público y copias para cada una de las autoridades responsables. Imagínense que nada más presentó original y copia. Y en vez de tener la suspensión para el día de mañana sale un acuerdo en donde se le dice, se previene a la parte quejosa para que exhiba las documentales que hacen falta en término de, creo que son 5 días o 3 días, no lo recuerdo bien ahorita, en la ley de amparo viene, y con eso, pues prácticamente el cliente ya no va a poder ir al lugar donde iba a ir porque lo pueden detener. Entonces, por eso es que son delicado el tener pues mucho, ser muy meticuloso en lo que estamos haciendo, ¿no? Revisar el escrito una y otra vez, así como las cuestiones más básicas, ¿no? Recuerden, muchas veces, pues dicen que el hilo se corta por lo más delgado. Entonces son cuestiones básicas que hay que saber y que hay que revisar, que no porque sean formalidades le quitemos importancia, ¿no? Por último, en esta parte de lo que estamos hablando respecto de las formalidades, tenemos la regla de la publicidad. Los actos procesales sustancialmente tienen un acceso libre al público, como vienen siendo las audiencias, con algunas excepciones. Esto, conforme al artículo 20 constitucional, nos establece que el proceso penal será acusatorio y oral y que se rige por ciertos principios, entre ellos el de la publicidad. La fracción quinta del apartado B de este artículo 20 reconoce como derecho del inculpado el de ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal, salvo en casos de excepción que la propia ley prevea. En las leyes procesales civiles y mercantiles también se prevé como principio la publicidad de las audiencias, con las excepciones que indica la ley procesal respectiva. Alguien de ustedes, por ejemplo, Ana Karen, ¿usted sabe o qué excepción cree que pueda concurrir en una audiencia pública? O sea, para que una audiencia no sea pública, ¿qué excepción cree que pueda concurrir? La verdad no sabía, pero me imagino que tiene que ver con la privacidad de aquella persona que tiene que comparecer. Ok, tiene que ver con la privacidad. Bien, gracias, Ana Karen. Villavicencio. Podría ser, bueno, o sea, algo que pues se me ocurre, podría ser que en el proceso intervenga un menor de edad. Villavicencio. Ok, que intervenga un menor de edad, es correcto. Es correcto. No, Karen, sigo en la misma porque no he llegado a las siguientes. Todo esto lo he comentado, pero no he cambiado de diapositiva, sigue la misma. Vicente, ¿lo Gracias. escuchan? Vicente Ávila, adelante. Buen día, maestro. Tengo entendido que es de manera privada cuando puede afectar la integridad de alguna de las partes o de alguna de las personas que están citadas a participar en la audiencia.
también que tenga que ver con un tema de seguridad pública o de seguridad nacional, así como que peligre algún secreto oficial, particular, comercial o industrial. Ok, muy bien, Vicente. Correcto, en efecto, básicamente son las excepciones que se prevén. En materia penal, pues aquellas que tengan que ver con la dignidad de las personas o que intervengan menores de edad. Por ejemplo, audiencias de asuntos relacionados con delitos de violación, violencia familiar, o aquellos donde intervengan menores de edad, son privadas, o por ejemplo aquellos delitos de alto impacto como vendría siendo secuestro, posiblemente el homicidio, feminicidios, son declaradas, son a puerta cerrada. Hubo un tema relativo a la cuestión de la pandemia, desde que inició pues toda esta oleada que nos tiene hoy en día aquí, que a partir del 19 de marzo de 2020 sale un decreto por el cual el Consejo de la Judicatura, tanto federal como de la Ciudad de México y de los demás estados, establecen que todas las audiencias serán a puerta cerrada, ello en atención al artículo, es el artículo 4 de la Constitución, el cual establece el derecho a la salud, que para evitar aglomeraciones y propagación del virus SARS-CoV-2, las audiencias se restringen a únicamente las partes intervinientes, ¿no? Entonces, por eso es que les decía que pues yo me gustaría mucho invitarlos a mis audiencias, pero pues obviamente no los van a dejar pasar, ¿no? Porque no se permite. Pero pues, pues esperemos que pues esto vaya siendo, con el tiempo podamos ir acudiendo a las audiencias. Digo, probablemente más adelante les pueda compartir videos, no es lo mismo, pero más o menos van a ir viendo cómo se van desarrollando las audiencias, ¿no? Otra cosa que es importante que les comente, ¿no? Que digo, a mí me causa extrañeza, pero bueno, tenemos este principio de publicidad, ¿no? Se supone que todas las audiencias son públicas. Luego entonces, ¿por qué el hecho de que, al menos en el Código de Procedimientos Penales, hay una restricción de acceder a la sala de audiencias con cualquier dispositivo que grabe audio o video? Se supone, y yo lo entiendo de la literalidad del artículo, que dice que los intervinientes no pueden presentarse con estos instrumentos. Entendería que son intervinientes los asistentes, el público, pero otra cosa son las partes procesales. Si una audiencia es pública, en nada le afecta al juzgador que se grabe la audiencia por un dispositivo electrónico ajeno al Poder Judicial, ¿no? Si las audiencias son públicas, ¿por qué no lo hacen? Me parece que hay otros países donde sí se hace así, en donde se suben las audiencias en las páginas, en la página electrónica del Poder Judicial del país, y obviamente con la contraseña, pues uno accede y puede verlas. ¿Qué ventaja tendría, por ejemplo, el que se subieran las audiencias que se llevan todos los días y que el público pudiera acceder a ellas? ¿Ustedes qué opinan de esta parte? De que, por ejemplo, pudieran tener acceso, cualquiera de ustedes dijera, pues me meto a la página del Poder Judicial de la Ciudad de México y el día de ayer se desarrollaron 24 audiencias en todos los penales. Quiero ver esta, por ejemplo, que es de robo. ¿Creen que eso tenga alguna repercusión o al contrario? Santiago, ¿lo escucho? Sí, maestro, gracias. Bueno, yo creo que para nosotros, como estudiantes, bueno, particularmente como estudiantes de derecho, pues sería algo muy benéfico el caso de poder acceder a ese tipo de videograbaciones, puesto que a nosotros que, por ejemplo, en esta materia que estamos cursando, pues nos sería muy útil, ¿no? Ver cómo, digamos, estos conceptos se van relacionando en la práctica profesional y cómo es que se va a desarrollar, pues, la legislación adjetiva. Y pues también en el caso particular de la ciudadanía, pues creo que ayudaría un poco, ¿no? A esto que es pues la cultura de la legalidad. No sé si esté en lo correcto, pero yo creo que
pues sí sería algo benéfico. Ok, está a favor. Bien, gracias, Santiago. Mariana, adelante. Bueno, creo que mi compañero Santiago ya dijo las ventajas, pero también estaría la desventaja de que pues atentaría contra la privacidad de las partes, porque por ejemplo en casos de violaciones sería revictimizante tener que, por ejemplo, casos en los que ya se han hecho muy públicos, por ejemplo el de Ainara, pues ya la reconocen básicamente más por el delito del que fue víctima que por su personalidad y por lo que ella quiera ser reconocida. También otro caso podría ser el de Marco Antonio Sánchez, el compañero que desapareció de Prepa 8 y que fue víctima de una detención arbitraria. Pues el chico ya vive con el miedo de que ya nada más lo reconocen por ser la víctima, no tanto por lo que él quiere ser reconocido en sí. Ok, perfecto. Muy bien su punto de vista, Mariana. Ana Karen, adelante. Pues yo creo que sí, sería a lo mejor benéfico que tuviéramos nosotros como estudiantes a lo mejor acceso a ese tipo de materiales, si se le puede decir materiales en este caso, pero también me parece que es un poco, o sea, benéfico también podría ser para las partes que están en el juicio porque se puede volver a ver la grabación de lo que se desahogó y así tener como muy en claro si alguna parte pues a lo mejor fue, se te olvida o no sé qué. A lo mejor hayas perdido la atención en algún momento, hay algún otro punto a destacar sobre algún argumento que dio la otra parte. Entonces me parece que por ese sentido sí es como positivo tener las audiencias grabadas, pero pues sí también ha de ser feo pues ser parte de este tipo de audiencias porque por lo que entiendo los procesos legales son demasiado desgastantes. O sea, hasta eso como que sí me pongo un poquito en el lugar de las personas que tienen cualquier tipo de proceso legal y pues muy, muy desgastante andar en esto. Tan solo estudiarlo se me hace un poquito como de, ay, qué feo que alguien tenga que pasar por todo esto pues para tener una solución, ¿no? Pero pues ya vivirlo me imagino que va a ser diferente y luego encima que esté todo grabado y que tú tengas que poner atención a lo que hiciste, lo que dijiste, estudiarlo, porque pues no es tan sencillo como parece, pero pues bueno, creo que pues es un poco benéfico, aunque también tendría que haber cierta discreción en el tipo de asuntos sobre los que sea la audiencia. Muy bien, Ana Karen, correcto. Gracias. Jackie, adelante. Yo creo que para la utilización de material como didáctico, sí debería de haber una regulación. O sea, que ciertos datos no salgan o sea, y que no tengan una mala utilización. Porque muchas veces un caso no lo vemos por el lado del estudio. O sea, muchas veces sí vamos con el morbo, vamos con esa idea de, ay, ¿qué pasó? Como el chisme. Entonces, yo creo que debe de haber eso, una regulación para que nosotros como estudiantes podamos acceder a este tipo de videos, materiales y demás. Y como comentaban mis compañeros, para tener como un panorama mucho mejor de qué es lo que podemos hacer nosotros, los puntos de vista, muchas cosas que se pueden observar en un video, como lo que hablábamos en la clase pasada, el lenguaje corporal, hablábamos de muchos elementos que se pueden verificar después, si, como dice Karen, si no se puso atención y demás. Ok, muy bien, Jackie. En efecto, de hecho, por ejemplo, las cuestiones que son relacionadas a sentencias, hay sentencias que son públicas, ¿no? Principalmente del Consejo de la Judicatura Federal, publican sentencias de amparo y estas traen su versión pública. ¿En qué consiste? Pues bueno, obviamente todo lo que son datos personales y privados están tachados, aparecen como con asteriscos.
Entonces, probablemente en atención a lo que comentaba su compañera Mariana y lo que comentaba su compañera Ana Karen, estas partes considero sí deberían de estarse publicando en la página o en algún sitio web, la liga de todos los videos, pero en su versión pública. La versión pública, ¿qué quiere decir? Que obviamente se omite el nombre de la víctima, el nombre del imputado, nombre de las partes se omite, se difuminan rostros y solamente se ventile lo que va a pasar procesalmente hablando, ¿no? Ello ayudaría muchísimo, por ejemplo, en el caso este de el chavo este de Rix y su víctima, no recuerdo cómo se llama, hubo mucha controversia al momento que decían, no, pues es que Rick salió y pagó 30,000 pesos y tan se acabó el asunto, ¿no? Y dicen, pues qué sistema de justicia tenemos tan flexible donde el agresor puede pagar y sale libre. Cuando realmente eso no es cierto, o sea, la cuestión es de que hay todo un procedimiento legal detrás, hay figuras procesales que pueden optar las personas y no necesariamente es, y yo creo que esto podría ayudar a esclarecer los procesos judiciales y darle más confianza a la ciudadanía, ¿no? Que la ciudadanía sepa el por qué una persona puede salir en libertad, cuáles son las fallas realmente y no nada más como tenemos hoy en día, que es esa parte de que se echan la bolita, ¿no? No es que el Ministerio Público no integra bien, no, es que el juez tiene criterios garantistas y todo a favor del imputado. No, pues es que este juez protege a la víctima y aunque el imputado haya probado que no cometió el hecho, está en la cárcel. O sea, nos evitaremos muchas cosas, ¿no? Pero, pues bueno, soy de la idea de que sí sería conveniente. Respecto a la siguiente formalidad, tenemos lo relacionado con el tiempo, ¿no? Además de la forma en que deben de exteriorizarse los actos procesales, deben de cumplir con determinadas condiciones. Para este fin, las leyes procesales regulan los aspectos como cuáles son los días y horas hábiles en los que se pueden llevar a cabo actuaciones judiciales, el establecimiento de plazos y términos para la realización de actos procesales y la forma en cómo se computan los plazos, ¿no? Este es el caso de, bueno, sabemos que los días y horas hábiles es de lunes a viernes, ¿no? ¿Cuál es el horario? Pues hay horarios que van variando. Regularmente son de 9 de la mañana a 3 de la tarde y excepcionalmente los viernes a las 2:30 de la tarde. Estos son conforme van trabajando oficialidad de partes. Sin embargo, considero que hay una violación en cuanto hace a este tipo de términos, por lo que hace a oficialidad de partes, no por lo que hace a tiempo de trabajo de juzgado. Los tiempos de trabajo de juzgado considero que son correctos, pero lo que está mal es la oficialidad de partes, porque nos marcan tiempos. Por ejemplo, la apelación, para presentar una apelación nos marca un término de 3 días. Nos dice 3 días, no nos dice conforme al horario del juzgado, ¿no? El Código Nacional dice son 3 días para apelar cualquier determinación y una sentencia definitiva tengo 5 días. Entonces, si yo llego a un juzgado y, por ejemplo, es el día tercero o es el día quinto en un viernes y llego a las 3, ya no me reciben porque era hasta las 2:30, cuando el día tiene, pues son 24 horas, ¿no? Lo correcto sería que fuera hasta las 23:59, como si pasa en los juzgados de amparo. Los juzgados de amparo te reciben hasta las 23:59, hay una oficialidad de partes común, en donde tú llegas, presentas tu escrito, tu demanda, lo que tengas que presentar y te reciben. Pero en materia local no. En materia, por ejemplo, al menos en materia penal, los términos son, pues no es el día completo, es hasta que cierre juzgado que uno puede ingresar sus escritos, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que sería igual materia de que lo podamos ahí en alguna amparo o en alguna queja o alguna revisión, solicitar que exista una oficialidad de partes que nos reciba pues mínimo hasta las 23 horas, ¿no? Pues es el día completo, ahí nos están quitando horas y eso es en detrimento de, pues de nosotros, ¿no? Bueno, de nuestros representados.
En el proceso civil, regularmente, que son procesos no penales, la regla general es que las actuaciones judiciales solo se practican en días y horas hábiles. Se consideran días hábiles todos los del año, excepto sábados, domingos y aquellos que las leyes decreten como días festivos. Había duda respecto del día de ayer, el 12 de octubre. ¿Alguno de ustedes recuerda qué se conmemora el 12 de octubre? Es el Día de la Raza, ¿no, profesor? Exacto, el Día de la Raza. Entonces, por ejemplo, en Monterrey, los juzgados tuvieron puente, no fueron inhábiles. Me parece que a nivel federal también se declaró como inhábil el día de ayer, no corrieron términos, pero en materia penal pues fue normal, o sea, fue un día normal. Entonces, cada materia, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura es el que establece el calendario de qué días son hábiles y cuáles son inhábiles. Para determinar las horas hábiles, las leyes procesales suelen considerar como tales las comprendidas entre cierta hora de la mañana y otra de la tarde, ¿no? Entre las 7 y las 19 horas. Esto, pues bueno, lo señala el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal en su artículo 64, o bien entre las 8 y las 19 horas, conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuestión que no acontece en materia penal, les reitero, pues no nos dice, o sea, nos señalan 3 días hábiles, pero no nos dan el horario en el cual se va a encontrar el horario, pues de que es un día hábil. Aparte que en materia penal, para las cuestiones de cuando se trabaja con detenido, todas las horas y los días son hábiles. Así detengan una persona, por ejemplo, el viernes, no se van a esperar hasta el lunes para resolver su situación jurídica. Se lo detienen el viernes, el sábado siguen corriendo 48 horas y el domingo tendría que estarse fijando su audiencia para control de la detención, su audiencia inicial, ¿no? Por ello es que decimos que en materia penal, pues, bueno, pues el delito no descansa y por lo tanto tenemos afortunadamente trabajo los 365 días del año, ¿no? Así te agarren en plena recibimiento de Año Nuevo, pero si cayó alguien y te llamaron para ir a atender, pues vas y lo atiendes, ¿no? Obviamente, pues esos asuntos tienen un costo diferente, las horas son diferentes, ¿no? No voy a cobrar lo mismo, por ejemplo, de ahorita, a un día festivo, a un sábado o un domingo. O sea, eso pues ya va a depender de cada abogado. Como excepción a la regla que les comenté del artículo 64 y 281, en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal se establece que por lo que hace a los alimentos, impedimentos de matrimonio, servidumbres legales, interdictos posesorios, diferencias domésticas y demás, no hay días ni horas inhábiles, ¿no? El propio artículo 64 lo señala. En ambos ordenamientos, tanto en el civil como en el local como en el federal, se prevé la facultad del juzgador para poder habilitar días y horas inhábiles para la práctica de diligencias urgentes, ¿no? Por ejemplo, que diga, pues urge una diligencia, el juzgador de lo civil, es decir, pues bueno, como urge esta diligencia, habilito el sábado a las 10 horas para que se lleve a cabo una diligencia consistente en una inspección, ¿no? Entonces, bueno, en esas materias el juzgador tiene esa facultad para habilitar días y horas hábiles en días que son de asueto, que son de descanso. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece una cuestión que se llama el sobreseimiento, ¿no? ¿Qué es el sobreseimiento? Bueno, pues es cuando se advierte que el delito, por ejemplo, no se cometió y yo le pido al Ministerio Público que ya no continúe investigando. Se hace a través de una audiencia de control. Por ejemplo, si yo la pido el sábado, el propio código me señala que la autoridad tiene 24 horas para señalar audiencia y que se lleve a cabo la misma. Entonces, si a mí se me ocurre meter el escrito el viernes, para el sábado yo ya tengo que tener fijada la audiencia, ¿no? Entonces, pues ahí se habilitan horas y días que son inhábiles, pues bueno, se vuelven hábiles, ¿no? Bueno, señala que en el proceso penal existe una regla exactamente inversa,
en donde las actuaciones se pueden practicar en días y horas inhábiles sin necesidad de que se habiliten. En materia civil sí se requiere que el juez diga, el sábado vamos a practicar tal diligencia porque es urgente, pero en materia penal no. Y eso lo vamos a encontrar en el artículo 48 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que nos dice tiempo. Los actos procesales podrán ser realizados en cualquier día y a cualquier hora, sin necesidad previa habilitación. Se registrará el lugar, la hora y la fecha en que se cumplan. La omisión de estos datos no hará nulo el acto, salvo que no pueda determinarse, de acuerdo con los datos del registro, otros conexos, la fecha en que se realizó. O sea, es importante que se establezca la fecha y hora en la que se lleva a cabo el acto procesal. Si no se establece, se tiene que justificar por qué no está, y en caso de que no existe esta justificación, se le puede declarar nulo, ¿no? Porque es importante que así se señale, ¿no? Bueno, tenemos, dice, así por ejemplo, el demandado en un juicio ordinario civil se le concede un plazo de 15 días para que conteste la demanda, conforme al artículo 256 del Código de Procedimientos Civiles. En cualquiera de esos 15 días, el demandado puede presentar su contestación. En cambio, para la celebración de audiencia de pruebas, el juez señala como momento para que ésta se celebre las 10 horas del día 10 de julio del 2016. Este último, pues es prácticamente, hablamos de un término, ¿no? Ahí ya estamos fijando el término en donde se va a llevar a cabo el acto procesal, ¿no? Los plazos pueden ser contados conforme a sus unidades de medida por minutos. Pueden señalarse, no sé, las 10 horas con 15 minutos. Por horas, de hecho creo que en materia civil incluso hasta por segundos lo establecen, según señala el artículo 393 del Código Adjetivo de la Materia Local, ¿no? Nos habla que por horas el secretario de acuerdos debe dar cuenta al juez con los escritos a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a las que fue presentado. Estás presentando un escrito en materia civil y el actuario, el secretario de acuerdos tiene 24 horas para decirle al juez, ¿sabe qué, señoría? Llegaron tantas promociones y esto es lo que tenemos para ir desahogando. Se pueden llevar también por días, que es la unidad más común para medir los plazos. Por ejemplo, en materia civil son 15 días para contestar la demanda en el juicio ordinario, 10 para ofrecer pruebas. Por ejemplo, en materia penal son 10 días para contestar una acusación. La víctima tiene 3 días para constituirse como coadyuvante una vez que ya se presentó la acusación. Las audiencias de juicio no pueden señalarse antes de 30 días, pero no pueden exceder 60. Plazos incluso hasta meses nos señalan, ¿no? Plazos para la investigación complementaria no pueden ser superiores a 6 meses, ¿no? Puede ser incluso hasta de un mes, pero bueno, ahí ya vamos viendo cómo se van fijando conforme a meses. Ana Karen, adelante. Ay, tengo 2 dudas. Ahorita que estamos hablando de plazos y términos, ¿hay alguna diferencia sustancial entre estos 2 términos? Doctrinalmente los fijan y muchas veces tiene que ver con a quién se le fija, ¿no? Porque también la autoridad tiene cierto tiempo para contestar los actos procesales, ¿no? Entonces, el término regularmente se le da a las partes. Yo como parte tengo un término para contestar una prevención de 48 horas o tengo un término de 24 horas. Sin embargo, hablan algunos autores que los plazos van dirigidos a los que al tiempo que tiene la autoridad para contestar, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio Público tiene un plazo para una investigación complementaria de 2 meses. Ese plazo corre para la autoridad. Bueno, que también corre para las partes, ¿no? Pero es principalmente para la autoridad. Entonces, van a encontrar muchas definiciones y muchas de ellas son como, dan muchas vueltas, ¿no? Pero básicamente lo podríamos diferenciar por el tiempo que tiene
Uno, el tiempo que tiene la parte para contestar algún acto procesal, alguna resolución, y en el plazo lo computan más hacia la autoridad. El tiempo que tiene la autoridad para contestar las peticiones, para celebrar audiencias, para llevar a cabo sus actos procesales, ¿no? Más o menos es de manera breve, digo, lo vamos a abordar en otra clase, pero ahorita es lo que podríamos comentar. ¿Queda claro, Ana Karen? Sí, y nada más una segunda duda. En el caso del derecho penal, tengo entendido que existe, por ejemplo, el juez de control dicta prisión preventiva oficiosa. Bueno, no, creo que ese ya no es el término, ¿verdad? O Sí, prisión preventiva, algo así, ¿no? oficiosa y justificada son las dos que puede dictar. Ok, es cierto que, bueno, ¿cuál es lo máximo que se puede dar para estas? ¿Y cómo se conjuga con esto de las audiencias o algo así? Porque entiendo, bueno, por ahí había leído un caso de una persona que lleva mucho tiempo en prisión preventiva oficiosa y aún no tiene fecha para el juicio, pero no entiendo cómo es que eso sucede con todo esto que estamos leyendo. Hablando bien. La prisión preventiva oficiosa y justificada se dicta dependiendo del tipo de delito, ¿no? En la Constitución se marca precisamente en el artículo 20 constitucional, apartado B, me parece que es en la fracción sexta, párrafo segundo, que ninguna persona puede estar privada de la libertad sin tener sentencia, durante más de 2 años. O sea, una persona no puede estar privada de su libertad si no ha recibido sentencia, o sea, si ya cumplió 2 años dentro de prisión, no puede continuar en esta medida cautelar y lo deben de dejar salir. ¿Qué pasa o por qué decimos que muchas veces vemos, por ejemplo, el tema de Israel Vallarta, el que está acusado de secuestro de Florence Cassés? ¿Por qué sigue en la cárcel si ya pasó tanto tiempo y no ha recibido sentencia? Ah, creo que el caso era de él, el que leí. Ajá, entonces él precisamente, él está en la cárcel porque hay algo que se le llama, cuando uno está en proceso, se le dice al juez, su señoría, en este acto renuncio a los plazos constitucionales para ser juzgado porque voy a ejercer mi derecho de defensa, porque quiero agotar todos los medios de defensa que tengo y por ello renuncio a ser juzgado en esos 2 años. Entonces ahí entra, es peligroso porque ahí entra prácticamente en un túnel en el cual puede pasar años y no va a recibir sentencia porque están haciendo actos de defensa. Entonces, por eso es que la gente se queda años en la cárcel, porque son delitos complejos o porque llevan una mala defensa y la cual renunció a esos plazos. De lo contrario, tienen prácticamente esta temporalidad de 2 años para ser juzgado y si no tiene sentencia dentro de esos 2 años, tiene que ser libre. Por ejemplo, rápidamente ya para terminar, en el caso que les comentaba de Gibran, de la violación, a él lo detuvieron el 19 de noviembre de 2019. Ya va a ser 19 de noviembre de 2022 y no tenemos sentencia. Llegando el 19 de noviembre, yo tengo que solicitar audiencia de revisión de medidas cautelares y solicitar su libertad, porque ya pasaron 2 años y no tiene sentencia y no estamos ejerciendo actos de defensa. Son actos de la víctima que trae ahí un amparo y por lo cual no podemos avanzar en el juicio. Pero entonces, en estos supuestos, tienen que salir, siempre y cuando no renuncien a su derecho de defensa, ¿no? Bueno, más o menos espero que quede ahí un poco más clara esta parte. Si no, digo, la sesión siguiente podemos comentarlo y continuar con el caso, ¿no? De hacerlo ahí.